Pequeña aclaración, nosotros no solemos hablar de estas cosas, pero creo que lo amerita. Primero porque todo es política y segundo, cuando los mercaderes de la muerte utilizan las tragedias para sacar rédito político, eso es deleznable, es asqueroso. Y también para demostrar cómo a un gran sector político de la sociedad en realidad no les interesan las supuestas luchas, sino que tratan de sacar, como dije, rédito político de esas luchas. Espero que el siguiente editorial se entienda y abra un debate sano, porque los debates sanos nos hacen crecer como sociedad. Si no, ¿para qué carajo estamos? Matar lesbianas en nombre de Milei sale mal. Hace unos días, seguramente te enteraste, un hombre, Fernando Justo Barrientos, de 64 años, arrojó una bomba molotov en la habitación de una pensión en el barrio porteño de Barracas, en donde dormían dos parejas de lesbianas, 3 de las cuales perdieron la vida. Quedó una sola sobreviviente, quien continúa en grave estado. Rápidamente, ocurrido el hecho, los grupos de izquierda, el kirchnerismo y grupos progresistas salieron a apuntar contra Javier Milei, el gobierno y sus militantes. Esto provoca el discurso de odio libertario, decían en redes sociales, y algunos canales de televisión llevaron ese debate a la pantalla. Esto es culpa de personas como Adorni. Esto generan los libervirgos. Así atacan a derecha. Comenzaron a vociferar dirigentes de diferentes ramas, como Miriam Bregman o Axel Kicillof. Casi al instante de conocerse este aberrante hecho, el kirchnerismo y la izquierda intentaban responsabilizar de este crimen aberrante, repito, al gobierno de Javier Milei. Salieron a hacer lo que mejor saben hacer, kirchneristas e izquierdistas, hacer política con una tragedia, intentar ganar votos con muertos. Hasta se inventaron una palabra, lesbicidio, para caratular este asesinato. Pero a los mercaderes de la muerte les terminó saliendo mal. Empezó a llegar información desde el lugar del crimen. Los vecinos empezaron a hablar del asesino de Barrientos, el asesino despiadado. Muy catedrático, siempre se lo veía con un libro bajo el brazo, dicen los vecinos. Otros agregan, leía mucho Cortázar, siempre se lo veía con un libro de Cortázar. Otros agregaron, se lo escuchó varias veces hablar en contra de los homosexuales. Miguel, un vecino del asesino de Barrientos, recuerda solo a una mujer por la cual el asesino le confesó una profunda admiración: la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Es fanático de ella, dijo Miguel, el vecino del asesino. Barrientos la defendía siempre. Yo soy del otro bando y a veces discutíamos, amistosamente, pero discutíamos porque el tipo era un enfermo kirchnerista. Esa declaración de Miguel, el vecino del asesino, sirvió para que los medios, los dirigentes y la militancia empiecen a callarse la boca y no darle relevancia al crimen, relevancia que le estaban dando hasta hace 2 minutos atrás. En cuestión de un par de horas, el crimen aborrecible hacia estas mujeres empezó a ser silenciado por los grandes medios que hasta hacía un rato lo repetían constantemente. Los que decían en Twitter, esto lo genera el discurso de odio del gobierno, tuvieron que callarse la boca. El asesino era fanático de Cristina Fernández de Kirchner. Eso sirvió para que la militancia progre olvide rápidamente a las víctimas. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el asesino era afiliado a La Libertad Avanza? O si tenía fotos con, no sé, con Danan, con el Presto, con Agustín Laje o con el propio Milei. ¿Y si hubiesen salido fotos del asesino en un acto de Milei? Otra hubiese sido la historieta. Cadena nacional sobre el lesbicidio. Esto genera el gobierno.
Pero nada de eso ocurrió. El asesino era fanático de Cristina Kirchner. Entonces, otra vez más, dejaron en claro que no les importó un carajo las víctimas. Solo les importó sacar tajada política y no pudieron. Qué peligroso, qué triste, diría la filósofa contemporánea Lali Espósito. Este aberrante crimen le sirvió para enroscarlo con declaraciones del biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, quien siempre tuvo un desprecio hacia los homosexuales. Lo ha dicho él públicamente. Rápidamente salieron los paladines de la moral. Si Márquez opina tal cosa de los homosexuales, entonces todos los votantes de Milei opinan eso. Entonces Milei opina eso, entonces Karina Milei opina eso, entonces Adorni opina eso, entonces José Luis Esper opina eso. Este gobierno y sus votantes odian a los homosexuales. Esa fue la conclusión final. Yo quiero que aclaremos un par de cosas, si usted me lo permite. Primero, uno de los que salió primero con ese discurso de mierda de generalizar fue el despreciable Franco Torchia. Quizás algunos lo conozcan, la mayoría no. Bueno, pero Franco Torchia, que desde hace 2 minutos se sube arriba del pedestal de la moralina y la victimización, Torchia, que ahora abraza a las minorías y hace el papel de víctima porque entendió que ahí está el negocio, llamaba monstruos a las trans y comparaba a la noche gay porteña con escombros de Bagdad. Uno quiere aclarar que estos monstruos arriba del escenario pertenecen al más caro afecto en la vida de Fabián, que tiene allí la cámara en la mano y que asistió a este espectáculo. Cupido insiste, no son estas las imágenes provenientes del estado de la ciudad de Bagdad tras los ataques. No. Esto no es un informativo, es tan solo otro efecto de la guerra. La noche gay. Torchia, el que hoy se raja las vestiduras en los canales de televisión por las minorías hasta hace 2 minutos, hacía de la burla y la humillación un negocio televisivo en programas estúpidos como Cupido, donde se burlaba abiertamente de los gordos, los flacos, los enanos, los pobres, los morochos, los homosexuales, las lesbianas y de toda aquella persona que tenga alguna capacidad diferente. Acaban de tener este primer contacto visual y Andrea y Matías, ustedes saben que el reglamento de Cupido indica que para reafirmar las decisiones que han tomado deben darse un pequeño peso o lo que vulgarmente se denomina piquito. Adelante Andrea y Matías, adelante Andrea y Matías. Matías, ¿qué te parece lo que tenés frente a tus ojos? Muy una chica como físicamente como persona. Andrea, ¿qué te parece lo que tenés frente a tus ojos? No puedo decir nada, no sé. ¿Escuchas bien, Gisela? Gisela, hay un dato de la vida de Benjamín que te puede resultar muy interesante. Te diría además que le preguntes sobre esto porque vas a conquistar su corazón y va a caer rendido por vos. Pregúntale por su mamá. Pregúntale por su mamá. Haceme caso. Eso es todo, Gisela. Ahora sí, entonces, Gisela, Benjamín, Luis, continúen seduciéndose. ¿Vos sos? Benjamín. Ah. Sí. ¿Tu mamá? No, falleció hace un tiempo atrás. Perdón, sí. Fue un pozo muy grande para mí, ¿viste? Fue algo muy duro. Quiero aclarar algo. El programa Cupidos no era un programa de Gerardo Sofovich en la década del 80, conducido por Franco Torchia y el Gordo Porcel, ¿eh? No. Cupidos estuvo al aire hasta hace 10 años por la pantalla de Match Music. ¿Por qué aclaro eso? Porque si no, después estos forros se victimizan diciendo eran otras épocas. Y como eran otras épocas, bueno, no teníamos bien en claro las pelotas. Fue hace 10 años. Segundo punto. La obsesión de los medios de comunicación y de muchos estúpidos útiles de meter a todos los liberales o referentes de derecha o militantes de derecha y liberales en la misma bolsa. Primero, para opinar hay que leer. Y hay que estudiar mucho.
Si hay algo que no tiene el liberalismo, es colectivismo. Te lo voy a repetir de nuevo. Si hay algo que no tiene el liberalismo, es colectivismo. O sea, no todos van a pensar igual. Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, puede hacer el análisis que quiera sobre los homosexuales. No por eso Milei o Carina o Adorni o Espert tienen que pensar igual que Nicolás Márquez. Es más, sé por buenas fuentes, primeras líneas del gobierno, que las últimas declaraciones de Márquez no cayeron del todo bien dentro del gobierno. ¿Por qué? Por el simple hecho de que dentro del gobierno hay homosexuales, hay lesbianas. Tan simple como eso. En la militancia de Javier Milei hay homosexuales, hay lesbianas, hay bisexuales y hay transexuales, que militaron fuertemente a Javier Milei durante las elecciones y que lo siguen apoyando y lo siguen militando. Marcha del orgullo, la cual ensuciaron, señores, ensuciaron con carteles políticos en apoyo a Massa, y quería mostrarles hoy que eso a nosotros, los gays, no nos representa. A nosotros, porque no vienen con nuestros derechos. Nuestros derechos no nos van a quitar. Muchas gracias y ¡viva la libertad! ¡Viva! Lo que diga Márquez es un tema de Nicolás Márquez y sus análisis. Márquez no tiene el poder para hablar en nombre del gobierno ni de la militancia de Javier Milei. Yo quiero hacer una pregunta porque hay cosas que no estoy entendiendo y quizás el equivocado estoy yo, sea yo. ¿De verdad ustedes creen que Milei llegó a presidente por Márquez, El Presto, Emanuel Dana, Agustín Laje, etcétera? No. Javier Milei llegó a la presidencia por ser Javier Milei. Fin. Nada más. A ver si lo van entendiendo alguna vez y se dejan de colgar medallas que no les pertenecen más que al propio Milei. Muchos se tienen que empezar a bajar del pony. El presidente es Javier Milei. 3. ¿Cómo vas a ser homosexual y militar a Javier Milei? Vos no entendiste nada. Si las mujeres y los homosexuales tienen dignidad en el mundo, es gracias a las ideas de la libertad. ¿O ustedes creen que la izquierda luchó por la dignidad de los homosexuales y de las mujeres? ¿Ustedes creen que Mao, Stalin, Marx o el Che lucharon por la dignidad de los homosexuales o la dignidad femenina? Menos militancia, menos pancartas y más estudios. Estar en contra del lobby LGBTQ+, no te hace homofóbico, teniendo en cuenta, suponiendo que la homofobia existe, ¿no? Como una fobia. Simplemente estar en contra del colectivo payasesco y colectivista, valga la redundancia, que solo busca la supremacía dentro de la sociedad y tratan de rascar cargos públicos utilizando a los homosexuales. Les hago una pregunta sencilla. Díganme, ¿qué realidad de las trans, por ejemplo, cambió con el colectivo LGBTQ+, o con el INADI? ¿Qué cambió? ¿Consiguieron un trabajo digno y un lugar digno dentro de la sociedad en estos últimos 20 años? Porque lo único que logró el colectivo LGBTQ+, y el INADI fueron cargos públicos para los burócratas y más división y más odio social. Nada más. Estar en contra de la hormonización de niños por parte del Estado, las mutilaciones de niños y el adoctrinamiento de niños no te hace ser homofóbico. Es preservar la inocencia y la pureza de las infancias. En un momento donde las criaturas se están desarrollando, no necesitan que sean bombardeadas por ideologías de género en medio de aulas. Estar contra la sexualización de las criaturas no me hace un retrógrado cavernícola en contra de derechos. Ni el femicidio
ni el lesbicidio existen. A ver si queda bien en claro. Es homicidio. Sino, ¿en qué carajo, en qué categoría lo ponemos al niño asesinado Lucio Dupuy? Los culpables de un crimen tienen que ser condenados a la peor condena. La violencia de género no existe. La violencia es violencia, punto. Sea quien la comete. Un hombre, una mujer, una lesbiana, un homosexual o una trans. Pregunta, si una mujer lesbiana mata a otra, ¿qué es? ¿Es un femicidio? ¿No es un crimen de odio? ¿Un crimen vale más que otro según quien lo cometa? Si una trans mata a una mujer o golpea a una mujer, ¿es menos grave que si un hombre heterosexual mata a una mujer o a una trans? A esas incoherencias y a esas aberraciones muchos estamos criticando. Y luchamos, obviamente, para que se termine todo ese adoctrinamiento estúpido. Todos debemos ser iguales ante la ley. Nadie tiene coronita. Ningún trapo multicolor vale más que nuestra bandera. Ningún trapo multicolor está al mismo nivel que nuestra bandera nacional. Todos somos argentinos. Todos debemos ser iguales ante la ley. Un crimen es un crimen. Violencia es violencia. Y no tiene género. Y ninguna minoría es superior a nadie. Y a los niños no se los manipula, no se los adoctrina. ¿Eso es homofobia? Lo que diga una persona de un sector político no representa a ese sector político. Es la opinión de esa persona. No vivimos en sectas, gracias a Dios. Libertad es hacer lo que uno quiera de su vida. Libertad es hacer lo que uno quiera de su vida sin joder al resto, sin sacar provecho de la sociedad, respetando al resto, porque libertad conlleva una gran responsabilidad y madurez. Y de nuevo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el asesino inmundo de estas mujeres era militante de Javier Milei? Otra vez, el kirchnerismo, el progresismo y la izquierda demostraron que no les importan las muertes ni las víctimas, si éstas no acarrean votos, si éstas no son en manos de sus opositores. Al fin y al cabo, si no sirve políticamente, damos vuelta a la página.